Buen día, apreciada tutora y compañeros. Este es un video realizado para la materia Introducción a Historia del Derecho, actividad número 2. Es una actividad desarrollada por John Jairo de Ávila, Maggi Rodríguez, Indira Salas García y Lisette Martínez. Nosotros escogimos la Edad Moderna y Contemporánea. Por ende, la bibliografía que debimos leer e investigar es del libro de Beatriz Bernal, Historia del 2016, capítulos 5, 6 y 7. Quien les habla va a introducirlos con el capítulo número 5, que es el capítulo 5 es el derecho en la Edad Media, que nos habla un poquito de cómo los bárbaros invadieron regiones occidentales del Imperio Romano, donde encontraron civilizaciones sorprendentemente decentes para ellos y resultaban más avanzadas que sus propias civilizaciones. Sin embargo, los invasores convivieron con la población romana y romanizada, logrando regirse por sus antiguos sistemas jurídicos, hasta que poco a poco los primeros fueron aceptando las bondades del derecho de los segundos a hacerse a él. Aquí podemos hablar un poquito del eclipse del derecho romano, que tras de la caída del imperio, pues los pueblos bárbaros adoptaron y adaptaron el derecho romano vulgar, creando las leyes romano-bárbaras como el breviario de Alicario, la Lex Romana Burgundiorum y el edicto de Teodorico, que pues ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ejemplos importantes, como les decía, el edicto de Teodorico, que regula los problemas territoriales, la ley sálica, que es como una ley de los francos, donde prohibía que una mujer heredara el trono de Francia. El Código de Eurico fundamentalmente era una fuente del derecho romano vulgar. El Breviario de Alarico, que era de los visigodos, nos hablaba, recogía el derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa. Del derecho visigodo podemos decir que este incluía el Liber Ludiciorum, que consolidó el principio de la territorialidad y permitió la supervivencia del derecho romano en España. Ahora vamos a hablar del derecho germánico en la Alta Edad Media, que fue un conjunto de normas que regía a los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Este se basaba en el derecho consuetudinario, que quiere decir que era de tradiciones o costumbres, ya que no contaban con un código legislativo. ¿Qué atributos tenía este derecho? Pues que su objetivo principal era resolver conflictos entre las partes, buscaba mantener la paz entre los individuos o grupos, y encontramos como aporte fundamental la figura del jurado. En este caso, en ese entonces, era un tribunal compuesto por hombres del pueblo que decidían sobre pruebas de hecho y dictaban sentencia. Eso es todo. Continuamos con mi compañero John Jairo. Espero que este desarrollo del video sea de su agrado. Gracias. Hola a todos, mi nombre es John de Ávila. Hoy vamos a hablar sobre el derecho carolingio y su evolución desde la fragmentación del Imperio Franco hasta la consolidación del Estado centralizado. Entonces, pues, empecemos. Los francos se establecieron en la desembocadura del río Rin bajo Clodoveo y así lograron expandirse a las Galias, lo que hoy se conoce como Francia. Tras la decadencia de la dinastía merovingia, Carlos Martel
y Pipino el Breve consolidaron el poder carolingio, pero finalmente Carlos Magno fue coronado emperador en el año 800 y este fortaleció el imperio carolingio. Y a su muerte en el año 814 sale el Tratado de Verdún. A través de este tratado se dividió el imperio en tres países: Francia, Alemania e Italia, lo que facilitó así entonces la transición al feudalismo. Carlos Magno legisló mediante capitulares. Estas eran normas imperiales que fueron clasificadas en eclesiásticas, que eran para la iglesia; mundanas, que eran de aplicación civil; mixtas, que era una compilación de ambos partes, eclesiásticas como mundanas. Dentro de las mundanas encontramos capitulares legibus adenta. Estas son normas que se añadían a leyes preexistentes, es decir, complementaban o modificaban el derecho ya vigente. Están los capitulares per se scribenda. Estas son normas con carácter autónomo, es decir, que no dependían de leyes anteriores, sino que eran decretadas completamente nuevas y promulgadas por el emperador. Aunque no hubo una recopilación oficial, se registraron algunas privadas como la de Angesiso y Benedito el Levita. El derecho evolucionó desde la personalidad jurídica hasta la territorialidad, consolidando el poder real frente a los señores feudales. El derecho feudal. Con la fragmentación del imperio carolingio surgió el feudalismo en el siglo IX al siglo XI, caracterizado por la descentralización. Los pequeños propietarios cedían tierra a los señores feudales a cambio de protección, estableciendo relaciones vasallajes basadas en juramento de fidelidad. Había variaciones regionales. Ejemplo, tenemos la herencia feudal, si los vínculos eran hereditarios o no. Obligaciones del vasallo, tiene que pagar impuestos, servicio militar, etc. Dominio de las tierras. Derecho del señor a reasignarlas. Las bases del feudalismo estaban en el derecho romano y germánico. Destacan fuentes como el fuero de Tudela, el fuero de Nájera y el espejo de Sajonia. ¿En qué consistían esta cuestión de los espejos? Fue una de las primeras grandes compilaciones de derecho, digamos, tradicional alemán. Recopiló normas de derecho feudal, penal y civil de Sajonia. Se convirtió en la base del derecho en muchas regiones alemanas y tuvo gran influencia en el derecho posterior. El espejo de Suabia estaba basado en el espejo de Sajonia, adaptado a la región de Suabia. Regulaba las relaciones feudales, derecho de propiedad y justicia social. Se aplicó en varias regiones del Sacro Imperio Romano Germánico. Ambas obras fueron fundamentales en la transición del derecho feudal descentralizado a un sistema más organizado en la Edad Media. La decadencia del feudalismo. A partir del siglo XIII, el feudalismo comenzó a debilitarse debido a la centralización real, reemplazando a los señores por funcionarios. Economía monetaria que desplazó el trueque, el ascenso de la burguesía y el crecimiento urbano. También ejércitos mercenarios, reduciendo la necesidad de vasallos armados que brindaran la seguridad. Estos cambios sentaron las bases del derecho medieval y los fueros locales que se conocen el día de hoy. Derecho en la Baja Edad Media. Entre los siglos XIII y XV, la evolución jurídica estuvo marcada por la consolidación de monarquías, el comercio y las ciudades. En distintos países se dieron otros avances importantes,
Por ejemplo, en Francia hubo la unificación del derecho tradicional y se dio la creación de tribunales reales. En Alemania surgiendo de recopilaciones como el espejo de Sajonia y el espejo de Subia, se dieron esas organizaciones, esas recopilaciones de lo que es el derecho alemán. En Italia se dio la expansión del derecho mercantil en ciudades, entre ciudad y estado como Génova y Venecia. En España se dio la consolidación de códigos como el fuero juzgo, las partidas de Alfonso X y el ordenamiento de Alcalá 1348. En cambio, que en Inglaterra desarrolló del canon law con instituciones clave como el habeas corpus y la Carta Magna 1215. Factores clave en el derecho en la Baja Edad Media. Tenemos la centralización del poder real, el crecimiento del comercio y del derecho mercantil, universidades medievales y el estudio del derecho romano, el surgimiento de tribunales y establecimientos de sistemas judiciales más organizados. Este periodo marcó la transición del feudalismo al Estado centralizado. Derecho altomedieval. El derecho altomedieval, que fue entre los siglos V al siglo XI, fue centralizado y basado en costumbres, influenciado por el derecho germánico, romano vulgar y canónico. ¿Cuáles fueron sus características? Primero, heterogeneidad legal. No existía un sistema unificado, cada grupo tenía su propio derecho. El derecho fundamental, la nobleza, el clero y el pueblo ya no tenían derechos diferenciados. Consuetudinario y primitivo, basado en costumbres más que en códigos escritos. Falta de desarrollo doctrinal. Se considera un periodo de siglos mudos en la historia del derecho. Sacralización y ordalías. Uso de juicios de Dios como método de justicia. Personalista. Las leyes dependían de acuerdo a la raza o el estatus o la residencia que tuviera el individuo. Este periodo presentó una regresión respecto al derecho romano clásico hasta la llegada del derecho justiniano y la reorganización legal en la Baja Edad Media. En conclusión, hemos visto la evolución del derecho desde el Imperio Carolingio hasta la consolidación del Estado centralizado. Este proceso marcó la transición del feudalismo a sistemas legales modernos. Muchas gracias por su atención prestada. Buenos días, mi nombre es Indira Sara García. En esta oportunidad voy a explicar el 6º capítulo del libro Introducción al Derecho de la doctora Beatriz Bernal. En este capítulo habla sobre la segunda vida del derecho romano. En esta etapa de la Edad Moderna se traduce en la recepción del derecho romano en el Occidente, donde nacen dos escuelas de la creación dogmática jurídica que posterior a esto les voy a explicar. Esta nueva vida no se gestó en un solo proceso, transcurrió un tiempo y diferentes etapas hasta llegar a la escuela de Bolonia. Bueno, aquí la autora hace 3 aseveraciones de que cómo transcurrió este proceso de la segunda vida del derecho romano, y una de ellas es que el derecho romano no se extinguió con el perecimiento del Imperio Romano de Occidente, sino que fue recibido en diversas formas y medidas por los nuevos pueblos que surgieron de las ruinas de este a través de las leyes romanas bárbaras. Por segunda aseveración, dice que no solo el derecho justiniano fue y ha sido objeto de recesión en el mundo europeo, sino que también el derecho prejustiniano, tanto en los ámbitos legislativos como en el ámbito doctrinal. La tercera aseveración es que las partes del propio derecho justiniano se utilizaron en el occidente a través del descubrimiento de Inerio. Entonces, de acuerdo a ello, viene el concepto del proceso que vivió Inerio y la escuela de los glosadores. La escuela de los glosadores, fundada, como ya sabemos, por Inerio, en el Estudium de Bolonia, abarcó más o menos siglo y medio y tuvo como principales ponentes los llamados 4 doctores, Búlgaro, Martino, Hugo y Jacobo, discípulos directos del maestro, quien a su muerte dejó a Jacobo como sucesor.
Como su nombre lo indica, el método de trabajo de los glosadores era elaborar glosa. Esto es hacer una exégesis textual o literal con el fin de aclarar e interpretar los textos estudiados. ¿Esto qué quiere decir? Que esta escuela también buscó traducir del griego al latín, estudiar el derecho, explicar al margen del texto escrito. Igualmente hay que decir que esta escuela sí publicó varias obras como Summa, que eran tratados sistemáticos y completos sobre una determinada parte del corpus iuris civilis. La mayoría de las sumas tuvieron como base codes. Esta escuela tuvo algunas características, y es que una de ellas fue que los juristas dogmáticos, un derecho vigente en la sociedad donde vivían, es decir, iban plasmando esa interpretación de acuerdo a cada sociedad, que es una de las segundas características, el derecho romano como un derecho susceptible de ser aplicado en sociedad del momento y no como un derecho del pasado, es decir, que iban contextualizándolo. Asimismo, trabajaban para los emperadores carolingios, por lo que ideológica y políticamente fueron partidarios de la idea de un imperio medieval que quedó plasmada en el apotegma unum ius, un imperio. Bueno, esta escuela, por decirlo así, es una escuela que empezó a estudiar esos textos que venían ya de la escuela romana, y ellos tomaron para poder interpretar y de cierta forma tomarlos para esa misma sociedad. Bueno, entonces aquí dentro de las escuelas que les había comentado inicialmente se encuentra también la escuela de los posglosadores o comentaristas. Bueno, esta escuela nace posterior a los glosadores, por eso tomaron su nombre, y de cierta forma los trabajos que ellos hacían eran similares a los glosadores. Sin embargo, aquí había una diferencia, y era que ellos iban aplicándolo de acuerdo a casos en concreto, iban a una interpretación y enseguida una aplicación de ese derecho que iban comentando, que iban haciendo y que iban revisando. Los posglosadores se establecieron en Italia, razón por la cual la orientación que dieron a los estudios jurídicos se le ha llamado como Mos Italicus. El principal difusor de esta orientación fue el jurista Sino de Pistoia, discípulo de Bellapertica, quien, a gran viajero, impartió cátedra en las universidades de Siena, Perugia, Nápoles, Florencia y Bolonia. Las características de esta escuela es que practicaban el derecho de sus antecesores. También derecho foral, esto es un derecho aplicable y aplicado en los tribunales de las respectivas sociedades donde vivieron. Por último, fueron más libres en la interpretación del derecho que estudiaban. Se crearon un derecho más práctico, útil, amplio y libre a sus antecesores. Una de las importancias de esta escuela fue que ellos hicieron unas difusiones de todas esas obras por toda Europa. Aprovecharon para lograrlo en el momento de la aparición de la imprenta. Por último, está el origen y desarrollo de las universidades medievales. Bueno, el término de universidad se deriva de la palabra latina universitas, significaba corporación o gremio de estudiantes y de maestros financieros en la Alta Edad Media. La fundación de la Universidad de Bolonia, como ya se había dicho, coincidió con el descubrimiento del Ignerio y la creación de la Escuela de los Glosadores. En ese momento dividieron dos tipos de estudiantes, los siltromontanos y los ultramontanos. Los siltromontanos, estudiantes provenientes de la península itálica, y los ultramontanos, estudiantes del resto de Europa. Estos estudiantes eran enviados a sus países de origen para que se formaran y capacitaran conforme a los textos jurídicos romanos y canónicos, con el fin de que a su regreso se convirtieran en letrados, jueces, asesores jurídicos de la monarca y maestros de la universidad que estaban creando por toda Europa. Bueno, aquí estas universidades se fueron creando y poco a poco fueron difundiendo todos esos conocimientos para que se crearan más, como más grupitos pequeños de investigaciones, de estudios, y de cierta forma ahí fue desarrollándose lo que es la universidad en el día de hoy. Saludo, mi nombre es Lizeth Martínez y vengo a explicarles sobre el desarrollo del derecho canónico. Este es el capítulo 7 del libro que tenemos que realizar en Introducción a la Historia del Derecho. Este capítulo incluye el estudio del derecho elaborado por la Iglesia, desde sus orígenes hasta el momento de su entrada en el mundo jurídico europeo. Incluye también el análisis del proceso recopilador de los decretos y decretales emitidos por los concilios y por los papas.
que junto a otras fuentes celulares culminaría con la elaboración del Corpus Juris Canonici. El Corpus Juris Canonici, en español, significa Cuerpo del Derecho Canónico, es una colección de normas canónicas de la Iglesia Católica que forma a su vez por varias colecciones, unos de los autores privados y otros oficiales, compuestos entre 1140 y 1503. La primera parte de este libro habla sobre el concepto, fuentes y concordatos. Podemos definir el derecho canónico como el derecho de la Iglesia Católica, como les había explicado. Esto es el sistema jurídico que regula la conducta externa de los miembros de esta. Se agrupan en dos tipos: divinos y humanos. Los primeros son los que vienen directamente de Dios. Esto se revela según las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Antiguo Testamento, los Evangelios y el Nuevo Testamento. Los humanos son las emanadas de la autoridad de la Iglesia, que esto puede ser universal o puede ser local. Las universales emanan del Papa o Sumo Pontífice o de la persona u organismo especialmente delegado para este efecto, y son de obligatorio cumplimiento para toda la comunidad católica. Los locales son las expedidas o destinadas solo a una porción de la Iglesia en razón del territorio donde habita. Se supone que todas las personas creyentes en la Iglesia Católica deben obedecer a estas leyes que son impuestas por el Papa, siguiendo pues el reglamento que para él cree que está bien y cree que se basa en la Biblia o en lo que Dios dejó dicho de una u otra manera. El principio fundamental del derecho canónico es que el derecho humano debe estar conforme con el derecho divino y el derecho local con el universal. El origen del derecho canónico es el conjunto de leyes y normas que rigen una iglesia cristiana en particular. En la Iglesia Católica Romana, el Código del Derecho Canónico es un documento extenso elaborado por la Iglesia que cubre temas como leyes eclesiásticas, el papel de los oficios de la Iglesia, las obligaciones de los practicantes católicos y la organización de las organizaciones eclesiásticas. Este tema en sí es supremamente extenso, traté de resumirlo lo que más se pudo porque de verdad trae cosas muy importantes y que sobresalen sobre la historia. Entonces traté de resumirlo lo que más se pudo y esto fue como lo importante de lo más importante que pude tomar, porque todo realmente es muy importante. La historia de las leyes canónicas católicas romanas se pueden dividir en 4 amplios periódicos históricos. Traté de resumirlos como les dije lo más posible. El Jus Antiquum, que abarca desde la fundación del cristianismo por Jesucristo hasta la colección del derecho canónico de mediados del siglo XII, escrita por John Gratian, un destacado jurista cristiano. El cristianismo primitivo no tenía una iglesia central organizada y por lo tanto ningún cuerpo legal central. De hecho, la religión estuvo practicante clandestinamente durante sus primeros 3 siglos debido a la persecución del Imperio Romano. Sin embargo, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo a principios del siglo XX, lo que significó el ascenso de la fe hasta convertirse en la más grande de la religión mediterránea. Constantino también celebró el Concilio de Nicea en 325, cuyo objetivo era resolver disputas doctrinales, pero solo dividió el cristianismo por la mitad. Jus Antiquum y el derecho posterior, que provenía de la legislación imperial, constituyeron el cuerpo de leyes vigentes en la época del imperio. Y Jus Antiquum es una expresión en latín que significa la ley antigua y se refiere al derecho tradicional que se desarrolló en la época clásica del derecho romano que finalizó en los siglos II y III. Otra parte de la historia es Jus Novum, que abarca desde la época de Graciano hasta el Concilio de Trento, un concilio ecuménico muy importante celebrado a mediados del siglo XVI. La obra del Papa Gregorio Garciano fue profundamente influyente y marcó el camino de la Iglesia occidental durante los siguientes siglos. La Iglesia se volvió más centralizada y el Papa consolidó su poder como líder de lo que finalmente se llamó la Iglesia Católica Romana. La obra de Graciano se utilizó como el libro de derecho más importante de la Iglesia Católica durante aproximadamente un siglo, hasta que el Papa Gregorio
IX produjo las decretales de Gregorio IX en la década de 1230. El Papa dio a esta colección fuerza de ley, al igual que la obra de Graciano era una colección de documentos legales canónicos anteriores, aunque el Papa excluyó contactos ciertos documentos con los que no estaba de acuerdo y modificó otros. El siguiente se llama Jus Novicinum, que abarca desde el Concilio de Trento hasta el Código de Derecho Canónico de 1917, que fue la primera codificación oficial del derecho canónico. En 1515, los líderes de la Iglesia Católica se reunieron en el Concilio de Trento. Este concilio permaneció activo durante casi 20 años y dedicó ese tiempo a enfatizar y reescribir la Iglesia. La ley que tenía la Iglesia, discúlpenme. Como era de esperar, la Iglesia Católica condenó la reforma y volvió a enfatizar la supremacía del Papa. El concilio también aclaró las leyes canónicas, que eran realmente canónicas y cuáles debían desecharse. El Concilio de Trento creó una apariencia de estabilidad para la Iglesia Católica. Incluso con la exposición de la Iglesia a nuevas tierras gracias a la expansión colonial de los reinos católicos. La Iglesia mantuvo su control mediante la organización de burocracia que podían asegurar la adhesión al derecho canónico establecido. El último se llama el Código de Derecho Canónico. El siguiente cambio importante en el derecho canónico católico se produjo en 1917, cuando el Papa Pío X promulgó el Código de Derecho Canónico. Este fue un trabajo que tardó muchos años en desarrollarse, mientras que anteriormente la Iglesia se había basado en colecciones de derechos canónicos. Esta obra de 1917 fue la primera codificada del derecho católico en el siglo transcurrido desde el Papa V. El Código de Derecho Canónico ha sido reformado y en 1983 reescrito por el Papa Juan Pablo II. Se debe aclarar que los practicantes católicos deben permanecer en comunión con la Iglesia y vivir una vida recta, subrayando que el Papa tiene pleno y supremo poder en la Iglesia, estableciendo las reglas y regulaciones del matrimonio católico. Esta ya es otra etapa sobre la historia del derecho, el derecho canónico primitivo. En esta etapa las normas jurídicas de la Iglesia se contienen en cuanto al derecho divino en fuentes dogmáticas, el Viejo y el Nuevo Testamento, los 4 evangelios y los escritos de los apócrifos de apóstoles. Entre estos cabe destacar, primero, el Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles, elaborado en Siria, probablemente en los siglos I y II, que se compone de 3 partes, una de contenido moral, otra de contenido litúrgico y una tercera de contenido jurídico que trata sobre la jerarquía de la Iglesia. 2. La Didascalia Apostólica, elaborada también en Siria o Palestina en el siglo III, que trataba sobre las obligaciones de los religiosos, las causas entre cristianos, herejes y judíos. Cabe resaltar que a partir del siglo IV el derecho canónico toma otros vuelos. Ya no solo trata de la organización interna y disciplina de la Iglesia y de cuestiones de herejías, sino que va más allá y empieza a generarse una legislación en torno al matrimonio, a los derechos reales y procesales. Surgen en esta época además 2 tipos de normas jurídicas: los cánones o decretos que emanan de las deliberaciones de los concilios y las decretales o epístolas de los pontífices, que surgen de las consultas que se le hacen al Papa. El que continúa es el derecho canónico en Alta Edad Media. El desarrollo del derecho canónico en cuanto a su contenido y ámbito de aplicación se consolida durante la Edad Media. Como dijimos en el acápite anterior, ya no solo tiene en cuenta la organización y jerarquía de la Iglesia, los sacramentos y las herejías, sino que abarca varios aspectos de la vida secular, como los derechos reales, el regular de la condición de los bienes de la Iglesia, así como todo tipo de actos civiles relativos al derecho privado que tienen relación con ella, como donaciones, testamentos, legados, contratos sobre tierras, creación de fundaciones, etc. Y se extiende en cuanto al derecho familiar, regulando el abandono de niños, la legitimación de los hijos naturales, los alimentos y otros.
Intervienen además en actos profanos, otorgándoles ritos, como en el caso de la coronación de los reyes en las naciones europeas. Por último, desarrolla el derecho procesal a través del establecimiento del procedimiento judicial que se debía llevar a cabo ante los tribunales eclesiásticos que contaban con su fuero propio. ¿Cuál fue el proceso recopilador del derecho canónico? En la segunda mitad del siglo VI, entre 1073 y 1085, se produjo una profunda reforma en el ámbito de la Iglesia Católica, la llamada Reforma Gregoriana, debido a que el Papa Gregorio VII, que tuvo múltiples facetas, tanto desde un punto de vista moral como desde la óptica disciplinaria. Ahora bien, sin lugar a dudas, sus objetivos principales fueron, por un lado, fortalecer el poder del pontífice sobre los otros poderes, esto es, el obispo y la iglesia local; por el otro, unificar el derecho canónico para convertirlo en un ordenamiento jurídico vigente para todo el mundo cristiano, superando así los particularismos de la Alta Edad Media. Para lograr este fin, se consideró el Papa como supremo legislador y, a consecuencia de ello, se revalorizó los decretos emitidos por él, situándolos por encima de los cánones o decretos provenientes de los concilios de los obispos. El movimiento recopilador del derecho canónico comienza a mediados del siglo VII, cuando un monje de la orden camaldulense, profesor de teología en un convento de Bolonia, elabora entre 1140 y 1142 una recopilación que resultó un hito en el proceso de fijación del derecho canónico. El monje se llamaba Graciano, y su obra, que ha pasado a la historia como el Decreto Graciano, recibió el título de Concordancia Discordatium Canonum. En cuanto al material, dicha obra recogió fuentes muy diversas, tanto jurídicas de derecho y derecho secular, así como tratados teológicos. El ius commune y su penetración en Europa. Fusionados e interpretados por glosadores, posglosadores, decretistas y decretalistas, así como difundidos por todo el continente europeo gracias a la labor de los posglosadores o comentaristas y bajo el impulso de sus estudios en la Universidad Medieval, ambos derechos, el romano y el canónico principalmente, integrarían el ius commune o utrumque ius, esto es el derecho común, que constituiría el esqueleto durante varios siglos del sistema jurídico de la Europa continental. Es hora de explicar cómo se conformó el derecho común y cuáles fueron las causas de su difusión en Europa. Pues bien, el ius commune o derecho común estaba compuesto por el corpus iuris civilis, del Justiniano, el derecho canónico clásico, esto es el corpus iuris canonici, la jurisprudencia o doctrina de los doctores, esto es, la obra de los glosadores y los posglosadores, así como la de los canonistas, tanto decretistas como decretalistas, y en mínimo escala el derecho feudal contenido en los libri feudorum, en cuenta a las causas de difusión. Estas fueron tanto políticas como jurídicas y sociales. La primera fue de carácter político y consistió en el apoyo de los reyes de los nacientes países europeos al derecho imperial contenido en la compilación justiniana. Dichos reyes, algunos liberados del poder del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, otros no, como fue el caso de los reyes españoles, se atribuyeron a sí mismos el poder político que el emperador tenía sobre el imperio.